En este momento estás viendo a una de las tantas mujeres que fueron víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Si bien la mayoría de los combatientes eran hombres, la población femenina no fue para nada ajena a la muerte y destrucción de aquellos días oscuros. Lamentablemente no sabemos cuál es el nombre de esta mujer, quién la atacó ni qué situaciones aberrantes atravesó. Sin embargo, su expresión de abatimiento lo dice todo. Al igual que ella, hubo millones de mujeres que experimentaron lo mismo y cuya historia luego fue olvidada. Esto fue común no solo en la lucha entre los aliados y el Eje, sino también en la Guerra de Vietnam, una de las peores catástrofes humanitarias del siglo XX. Ahora bien, ¿qué conflicto fue más terrible para la población femenina? Hoy en este nuevo episodio te contaremos en cuál de las dos contiendas las mujeres fueron más violentadas. Comencemos por ver lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 y 1945 se produjeron algunos de los peores crímenes registrados en contra de la población femenina. Los soldados que recorrían el campo de batalla perdían cualquier rastro de humanidad y pasaban a ver a los civiles indefensos como los blancos perfectos para descargar su furia. Esto se hizo patente en el Frente Oriental, el escenario donde la Wehrmacht llegó a extremos impensables. A mediados de 1941, Adolf Hitler rompió el pacto de no agresión que mantenía con la Unión Soviética y lanzó una gigantesca invasión sobre la nación comunista. Los jerarcas nazis dejaron en claro que la lucha contra los soviéticos era una campaña de exterminio. Mediante sus discursos, el Führer afirmaba que la raza eslava era una enemiga mortal de los arios y por lo tanto no podía seguir existiendo. Con esto le otorgaba una carta blanca al ejército alemán para comportarse como quisiera. Todo estaba permitido y los oficiales no se privaban de alentar a la tropa a que cometiera los actos más crueles posibles. Aquí puedes ver al coronel Kevin Farrell, miembro de las Fuerzas Armadas norteamericanas, explicando esto. The Soviet Union represented the nexus of everything that Hitler hated. He saw it as a bastion of communism and Judaism. And if it were not defeated, ultimately the Soviet Union would destroy Germany and destroy the Aryan race. Una vez que la Wehrmacht estuvo en territorio soviético, se encontró con que en las aldeas casi no había hombres. La población masculina se había unido a las filas del Ejército Rojo, por lo que solo quedaron atrás las mujeres, los ancianos, los tullidos y los niños. No eran más que civiles indefensos, pero para el ejército de Hitler eran presas a matar. Los pueblos fueron arrasados, las casas incendiadas y las mujeres violadas. En aquella época las agresiones sexuales eran consideradas una táctica de guerra válida, cuyo objetivo era atemorizar al resto de la población. Los alemanes esperaban que cuando se difundiera la noticia de los abusos entre los soviéticos, el pánico sería tan grande que ya nadie opondría resistencia al avance germano. No era extraño que luego de ser ultrajadas, las víctimas también fueran ejecutadas a sangre fría. Muchas mujeres decidieron que esperar a la muerte a manos de los nazis no era una opción, por lo que tomaron las armas y se unieron al Ejército Rojo. El precio a pagar por su decisión era alto, ya que si eran capturadas por los alemanes, las aguardaba un destino espeluznante. Escuchemos el testimonio de una veterana de las tropas comunistas. Siempre que atrapaban a una de las nuestras, era fusilada o paseada entre los alemanes como si se tratara de un trofeo. Nosotras solíamos esconder un par de cartuchos de munición extra para suicidarnos en caso de que nos capturaran. Recuerdo una vez que los nazis secuestraron a una enfermera. La hallamos un día después. Le habían arrancado los pechos, los ojos y la habían penetrado con un palo. Los oficiales del ejército germano no castigaban a sus tropas por estas ofensas. En el frente occidental, donde se combatía principalmente contra ingleses y estadounidenses, estos crímenes no hubieran pasado impunes. Sin embargo, en la lucha contra los comunistas, las reglas eran otras, y todo era válido para exterminar al enemigo. En el frente oriental era normal que las soviéticas fueran apresadas por los alemanes, subidas a camionetas y trasladadas a prostíbulos militares administrados por la Wehrmacht.
Los comandantes creían que las meretrices eran necesarias para mantener contentos a los soldados y evitar que la moral del grupo se fuera a pique. En cambio, para las prisioneras sexuales, la vida se convertía en una serie de miserias y desgracias sin fin. Todos los días estaban obligadas a acostarse con decenas de hombres, los mismos que estaban destruyendo su país. Para añadirle sal a la herida, era común que se les hiciera un tatuaje en el brazo con la leyenda "prostituta de Hitler". La práctica de secuestrar mujeres para convertirlas en meretrices no era exclusiva de Alemania, sino que también estaba difundida en el Imperio japonés. El ejército nipón ocupó territorios en Corea, Vietnam, Indonesia, Filipinas, Malasia y Tailandia. Al igual que los germanos, provocó estragos en las aldeas rurales, que fueron sometidas a toda clase de escarmientos. Frecuentemente una compañía militar se acercaba a un poblado y, fingiendo que venía en son de paz, les ofrecía a las mujeres empleos bien pagos en fábricas y restaurantes. Por lo general, quienes aceptaban la propuesta eran muchachas jóvenes deseosas de abandonar el campo y vivir en la ciudad. Sin embargo, pronto descubrían que habían sido engañadas, puesto que eran reducidas a la servidumbre y retenidas contra su voluntad en prostíbulos. Sin embargo, cabe aclarar que otras fueron lisa y llanamente violadas sin necesidad de ser manipuladas. Este fue el caso de Pilar Frías, una filipina que fue asaltada por soldados nipones. Así lo recordó años después. We lived in a coconut grove. That's where 5 Japanese soldiers saw me doing the laundry. They kept saying Koro Guerrilla. I didn't understand them. So one soldier stabbed me here before doing this. This other one here. He struck me here, like this. There, see? Then he took me here and stuck my head in a drum filled with water. I couldn't breathe anymore. Then he bound my hands behind me and tied me to a jackfruit tree. And then he raped me. Los sitios donde trasladaban a las prisioneras eran llamados casas de confort y estaban administrados por oficiales de las Fuerzas Armadas japonesas. A veces los regentes eran empresarios occidentales que vieron en esto una buena oportunidad para hacer negocios. Los burdeles funcionaban en lugares tan variados como clubes nocturnos, hoteles 5 estrellas e incluso aeropuertos. Para las esclavas, la jornada laboral se iniciaba a la mañana, cuando eran despertadas y obligadas a asearse para recibir a los soldados nipones. Durante el tiempo que cada hombre tenía asignado, podía usar a la muchacha como quisiera, no solo abusándola sexualmente, sino también golpeándola o torturándola. La única preocupación de los administradores era que no fueran asesinadas. Por otro lado, los oficiales procuraban que las tropas eligieran bien a las meretrices y no se contagiaran de ninguna enfermedad de transmisión sexual. Si una prostituta quedaba embarazada, se le inyectaba una droga conocida como químico 606, que servía para inducirle el aborto. Como es evidente, las consecuencias del maltrato físico y psicológico hicieron que las mujeres que sobrevivieron a las casas de confort quedaran infértiles. La tasa de suicidio entre ellas fue elevada, aunque es imposible saber con exactitud cuántas se quitaron la vida. Es importante destacar que no solo las tropas del eje fueron culpables de violaciones, sino que los aliados hicieron lo mismo. Tanto los estadounidenses como los soviéticos llevaron a cabo cientos de crímenes sexuales, que al ser parte del lado vencedor han sido poco recordados y menos aún juzgados legalmente. Probablemente el caso más conocido fue el del Ejército Rojo ingresando a Berlín en 1945 y sometiendo a las alemanas a terribles vejaciones. Los soviéticos abusaron a mujeres de entre 11 y 70 años bajo la idea de que estaban vengando los crímenes de la Wehrmacht en el frente oriental. Actuaban con impunidad, ya que tenían el aval del propio Stalin, quien en una ocasión dijo lo siguiente: reprimimos demasiado a nuestros hombres, hay que darles un poco más de iniciativa. Resulta imposible hablar de las agresiones a mujeres en la Segunda Guerra sin mencionar los campos de concentración. De los 6 millones de judíos que fueron víctimas del Holocausto, 2 millones eran mujeres. Había un tipo de violencia específico en su contra. Por ejemplo, apenas eran ingresadas al centro de detención, se las sometía a una rigurosa y humillante inspección corporal, que muchas veces estaba mezclada con el abuso sexual.
El objetivo de los nazis era deshumanizarlas por completo y despojarlas de su identidad femenina. Por esto mismo eran rapadas hasta que no tenían nada de cabello y debían cubrirse la cabeza con un gorro. Aquí puedes escuchar a Tzipora Goldstein, una sobreviviente de Auschwitz, hablar de esto. והפשיטו שם איתנו את הבגדים, רק ערומות, וסיפרו לנו, הורידו את השערות, גילחו אותנו לגמרי, והיינו נראים נורא. אי אפשר היה להכיר אחד את השני. והיות היה, כל אחת היו החברה או שהיה אחות, וכולם מצאו נורא להחזיק את עצמנו יחד. אז הצעקות היו איומות, בגלל ברגע שמישהו סביב את הראש, אז אי אפשר היה להכיר, בגלל כולנו היו נראים אותו דבר. אותו הכתונת ליל האפור ואותו השרל המגולח, שום סימן נקר לא היה. Los guardias de las SS estaban acostumbrados al sadismo y disfrutaban con su sufrimiento. En ocasiones las hacían fregar los baños en ropa interior y luego las obligaban a acercar la cara al inodoro. Debían comerse lo que había dentro de las letrinas y a continuación volver a su barracón con el rostro lleno de excremento, teniendo prohibido limpiarse hasta que el guardia lo permitiera. Por supuesto, a estas vejaciones se le sumaba la posibilidad de ser destrozadas a base de golpizas o directamente ser enviadas a las cámaras de gas. Para varias judías, la única forma de escapar a la muerte era comerciar favores sexuales con los miembros de las SS. Aunque así lograban sobrevivir un día más, se ganaban el odio del resto de sus compañeras, que las veían como colaboradoras del nazismo por acostarse con los soldados de Hitler. Nada de esto hacía que la convivencia en los barracones, que ya de por sí era difícil, fuera más amena. Por otro lado, muchas recuerdan las revistas como uno de los momentos más despiadados de la vida en el campo. En estas ocasiones las internas eran obligadas a permanecer de pie durante horas, mientras los guardias las contaban para asegurarse de que ninguna hubiera escapado. Aquí puedes ver a Tzipora Goldstein haciendo referencia a ello. היה נורא קשה. קודם גם השעות לעמוד היה נורא קשה, היינו עייפות, היינו חלשות, והיה נורא קר, היה גשם, וזה אמנם היה סוף מאי, אבל סוף מאי באושוויץ היה עוד מאוד קר. השנה הזאת במיוחד הייתה קרה. כנראה שהשנה ולא הייתי יותר באביב באושוויץ, אבל היה מאוד קר, והגשם היה, כל טיפה זה היה כמו חתיכת אש על הגוף. וזה היה מאוד קשה. עד 8, רק ב8 באה האס-אס אישה, והיא הייתה עוברת את השורה, וחס וחלילה מישהי לא עמדה ישר. זה היה צריך להיות כמו מסדר חיילים ישר. וזה היה מאוד קשה. Como hemos visto hasta ahora, en la Segunda Guerra Mundial se alcanzó un pico de crueldad en la violencia contra las mujeres. Pero veamos lo que sucedió durante la Guerra de Vietnam, que se desarrolló entre 1955 y 1975. Nos enfocaremos en los tiempos de la intervención de Estados Unidos, cuando los norteamericanos participaron de manera directa en el conflicto. Al igual que en los casos anteriores, la disciplina militar era, en el mejor de los casos, flexible. Los estadounidenses podían comportarse como quisieran, siempre y cuando cometieran sus delitos en las aldeas rurales, lejos de las ciudades, donde no pasarían inadvertidos. Para el ejército lo importante era resguardar su imagen, evitar que los crímenes de la tropa derivaran en un escándalo público y que los medios de comunicación internacionales se hicieran eco de ellos. Para los comandantes era más conveniente ocultar los asesinatos y violaciones de sus soldados antes que denunciarlos a las autoridades. Si lo hacían, estaban admitiendo que no podían controlar a sus hombres y se arriesgaban a ser expulsados del ejército. Sin embargo, hubo algunos casos que se hicieron lo suficientemente conocidos como para despertar la indignación de todo el mundo. Uno de ellos fue el de la masacre de My Lai, ocurrida el 16 de marzo de 1968. Los norteamericanos andaban a la búsqueda de una unidad del Vietcong. De acuerdo a los informes de inteligencia, los guerrilleros estaban guarecidos en el pequeño poblado de My Lai, pero esto resultó ser erróneo. Allí no había más que mujeres, niños y ancianos indefensos.
Quizás fue el odio acumulado de los soldados estadounidenses que estaban frustrados de luchar contra un enemigo invisible que se ocultaba en la jungla y los mataba con trampas. Es posible que también haya sido un factor de peso el racismo y la deshumanización de los vietnamitas, quienes eran vistos como seres inferiores que no estaban a la altura del hombre blanco occidental. En cualquier caso, lo cierto es que súbitamente las tropas abrieron fuego contra los civiles inocentes y desataron una carnicería. Los cuerpos comenzaron a apilarse sobre las calles de tierra y durante un tiempo lo único que se escucharon fueron los gritos de las víctimas, la mayoría mujeres. Las casas eran quemadas o destrozadas con granadas mientras sus habitantes estaban dentro. Ni siquiera el llanto de los infantes fue suficiente para conmover a los soldados, que los ejecutaron brutalmente. A continuación escucharemos a una sobreviviente de la matanza contando cómo fue su experiencia en aquella jornada negra. Me levanté y empecé a buscar a mi hijo. Vi que estaba bajo unos cadáveres, así que me acerqué y comencé a apartar los cuerpos que lo cubrían. Él se había desmayado. Yo intenté reanimarlo. Le soplé varias veces en la cara y comenzó a respirar. Me sentí tan feliz. Llevé a mi hijo a casa. Al llegar vi que los búfalos y las vacas estaban muertos. Habían destruido los plátanos, habían incendiado la casa, lo habían destruido absolutamente todo. No sabía qué hacer. No podía andar por el camino porque había cadáveres por todas partes. Tuve que atravesar los arrozales para ir al pueblo más cercano. Cuando por fin llegué, me preguntaron qué había pasado. Se sabe que las mujeres de la aldea fueron víctimas de violaciones, aunque es imposible saber cuántas fueron las mujeres asaltadas. Se estima que por lo menos varias docenas fueron atacadas por los norteamericanos, quienes llegaron a abusar de niñas de hasta 12 años de edad. La masacre de My Lai se convirtió en un grave escándalo internacional y el gobierno se vio obligado a tomar cartas en el asunto. Sin embargo, su reacción consistió en condenar a prisión a un solo oficial, el teniente William Cawley, por ser el militar de mayor rango en ese momento. De todas maneras, 3 años después, recibió un indulto presidencial de parte de Richard Nixon, por lo que evadió la justicia. Otro episodio tristemente célebre fue el denominado Incidente de la Colina 192, un eufemismo que utilizan las Fuerzas Armadas norteamericanas para referirse al secuestro, violación y asesinato de una muchacha vietnamita. El hecho ocurrió el 17 de noviembre de 1966, cuando 5 jóvenes soldados estadounidenses se encontraban en medio de una misión de patrullaje. Debían rastrillar la región de Phi My en el centro-sur de la nación a la busca de guerrilleros del Vietcong. Al día siguiente por la madrugada llegaron al poblado de Cat Tuong, donde se encontraron con Phan Thi Mao, una chica de 21 años. Antes de eso, los hombres ya habían discutido la posibilidad de arrebatar a una mujer y forzarla a tener relaciones sexuales. Ahora que tenían a una muchacha enfrente de ellos, parecía que era el momento ideal para concretar sus planes. Phan Thi Mao fue amordazada, maniatada y conducida a una casa abandonada en el campo, donde procedieron a violarla en grupo. Solo uno de ellos, Robert Storbay, decidió mantenerse al margen, aunque tampoco hizo nada para frenar a sus camaradas. La joven vivió un infierno, aunque lo peor todavía estaba por suceder. Un día después, los norteamericanos se toparon con aquello que estaban buscando, el Vietcong. La situación se transformó en un combate intenso, donde las balas cortaban el viento y destrozaban los árboles, aunque los jóvenes no lograban señalar el lugar exacto desde donde les disparaban. Fue entonces cuando cayeron en la cuenta de que si los guerrilleros encontraban a Phan Thi Mao con vida, ella les contaría todo lo que le habían hecho. No podían permitir que la chica saliera viva, así que la apuñalaron con un cuchillo de caza. Sin embargo, la muchacha no murió de inmediato, sino que bañada en su propia sangre se levantó y echó a correr por la selva. A pesar de su fuerza de voluntad, a los pocos metros fue alcanzada por uno de los estadounidenses y rematada de un disparo en la cabeza.
Los soldados sobrevivieron al encuentro con el Vietcong, pero la culpa se adueñó de Storbay, el único que no había violado a la vietnamita. El joven denunció el caso ante los comandantes y en 1967 la justicia militar condenó a los 4 asaltantes a prisión. No obstante, y aunque parezca increíble, la sentencia de los asesinos terminó siendo reducida, por lo que ninguno pasó más de 8 años tras las rejas. Hubo cientos de casos como el de Phan Thi Mao, aunque la mayoría permanecen desconocidos. Sí se sabe que los estadounidenses masacraron y abusaron a miles de mujeres durante la ocupación de Vietnam. Algo menos conocido es que lo mismo hicieron sus aliados más importantes en la guerra, es decir, los soldados de Corea del Sur. En total, 320.000 surcoreanos participaron en la contienda, luchando a favor del bando anticomunista. La mayoría de los conscriptos servía durante un año y luego regresaba a su país. Entretanto, era común que se cometieran delitos aberrantes, a pesar de que los generales coreanos lo habían prohibido terminantemente. Aquí puedes ver el testimonio de una mujer cuya aldea fue arrasada por los surcoreanos. Tôi vừa chạy ra ngõ thì tôi ngó xuống thì anh sĩ súng đưa lên. Tôi chạy vô nhà thì tôi nói với mẹ là bao quanh hết rồi mẹ ơi. Thì hắn ùa hết vô nhà tôi. Xa cái biểu mẹ là xuống hầm. Bà thím ở bồng đứa con á. Thì đứa con nó khoảng 7-8 tháng tuổi thôi. Cái là nó đau vô quả đầu tiên thì bà thím bà chết. Thì đứa con nằm im ở trên bụng. Bà thím không dám mát đó. Bà thím trợn chọc lên. Ahora que ya vimos lo que sucedió en ambas guerras, estamos en condiciones de hacer un balance. Es muy difícil calcular la cifra de víctimas en cada caso, ya que la mayoría de las agresiones contra mujeres no eran denunciadas ante las autoridades militares. No obstante, cuando sí eran reportadas, muchas veces los comandantes preferían ignorarlas. La guerra de Vietnam duró 20 años y dejó espantosas secuelas en las mujeres. Las masacres y violaciones eran moneda corriente, y una de sus consecuencias fue el nacimiento de cientos de niños ilegítimos, que en las siguientes décadas serían tratados como parias sociales. Aún así, la carnicería en el sudeste asiático no alcanzó los extremos de la Segunda Guerra Mundial, que supuso una catástrofe humana para la población femenina de decenas de países. A pesar de que el racismo estaba bien difundido entre los norteamericanos que fueron a Vietnam, nada de ello se comparaba con el odio que desperdigó el nazismo hacia las supuestas razas inferiores. Por otro lado, en Vietnam no funcionaron sitios como los centros de exterminio del Tercer Reich, que estaban pensados para asesinar en masa a decenas de miles de personas. Nada de esto equivale a justificar los crímenes de Vietnam, sino que se trata de analizarlos en comparación a lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿en qué guerra te parece que las mujeres fueron más agredidas? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.